Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclunica. El hashtag es Conclunica. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en X, @soy F del Rincón, Conclunica. El de Daniel Ortega y Rosario Murillo es un gobierno en guerra contra su propio pueblo. Así lo concluye Ariela Peralta, que es integrante del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU. Y así es el país que presenta el grupo en su último informe, que fue publicado precisamente el día de hoy, este miércoles. El Poder Ejecutivo es el núcleo de la estructura represiva. La Policía Nacional y el Ejército, bajo el mando del presidente, han sido vitales en el establecimiento y consolidación del control total del gobierno y en violaciones a los derechos humanos. El sistema judicial está subordinado a la presidencia, formalizando la cooptación de los tribunales y el Ministerio Público por parte del Ejecutivo. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, funciona como una extensión del Ejecutivo, aprobando leyes y reformas de forma expedita que restringen los derechos humanos y socavan el Estado de Derecho. Y ese amplio sistema represor se vale para su funcionamiento de una amplia estructura de vigilancia e inteligencia compuesta por miembros del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, el Ministerio de Salud, grupos armados progubernamentales y de las instituciones públicas en general. Los expertos de la ONU advierten que el golpe final al Estado de Derecho fue la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero de este año. Esta elimina los pocos controles constitucionales que quedaban y que terminó de convertir a los poderes judicial, legislativo y electoral en meros órganos coordinados por la presidencia. Dicen los expertos que esa reforma eliminó la prohibición constitucional de censurar a la prensa, supeditó la libertad de expresión a la seguridad, paz y bienestar, y formalizó el cierre del espacio cívico, entendido como el entorno propicio que permita la participación de la sociedad civil, además de reducir el umbral para la intervención militar en las actividades de seguridad internas. Por eso, este grupo de la ONU pide una acción global urgente, por lo que consideran una profundización de la represión y de las violaciones a los derechos humanos. Los voy a citar, abro comillas. El régimen del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo ha transformado deliberadamente al país en un estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes. Las voces disidentes son silenciadas y la población, tanto dentro como fuera de Nicaragua, enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas. Cierro comillas. El grupo de expertos asegura que el gobierno se ha negado a colaborar con ellos. Señalan que le han enviado 16 cartas al Ejecutivo solicitando información a las autoridades, pero no han recibido respuesta. CNN, al igual, ha solicitado reacción al gobierno de Nicaragua sobre este informe y también estamos a la espera de una respuesta por parte del régimen. Mi siguiente invitado tiene información de primerísima mano sobre todas estas denuncias. Vamos con él. Le doy la bienvenida a Jan Michael Simon, es presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, quien nos acompaña desde Ginebra, en Suiza. Jan Michael, bienvenido y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes o noches, acá es la madrugada. Muchas gracias por el interés en Nicaragua y en nuestro trabajo, Fernando. Al contrario, gracias a usted por estar a esta hora de la madrugada despierto y atender nuestra invitación. Es contundente el informe, creo que es el primer informe que en concreto determina la extinción de la separación de poderes por completo dentro de Nicaragua. Algo, algo que se ha venido desarrollando a la vista del mundo, Jan Michael, y a pesar de todos los informes, no se ha podido detener. ¿Cómo pensar que ahora se puede hacer algo? Lo más importante es identificar cómo la maquinaria funciona en Nicaragua y esto ha sido el objetivo de este tercer informe que vamos a presentar el viernes al Consejo. Y es un aparato
organizado de poder que se basa en dos principales maquinarias, una de inteligencia y una de represión. El marco constitucional aprobado recientemente simplemente cementa de una manera formal esta maquinaria. Es un mecanismo que controla a la población entera, diseñado para reprimir a quien se atreva y sacar a quien se atreva a criticar al gobierno o que esté bajo la sospecha de ser opositor, y luego ha de controlar el resto que se queda en el país. Eh, lo de la falta de checks and balances en cuanto a la estructura del Estado lo hemos detectado antes en informes. Lo único que faltaba era el punto final, era cambiar la Constitución para darle un toque formal y legalizar la dictadura del régimen de Ortega Murillo. Ahora, necesariamente era, vaya, un requisito oficializarlo o ya se encontraban bajo este contexto desde hace tiempo, Jan Michael. Se encontraban desde hace tiempo bajo un contexto como este. La pregunta es por qué una dictadura al estilo de otras dictaduras del pasado busca legalizar su régimen político. Y la pregunta podría ser respondida en el caso de Nicaragua de tal manera que buscarían hacia adentro garantizar que haya un esquema formal de sucesión de parte de la ahora copresidenta y del clan familiar que dirige este país. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es también buscar que haya un discurso legitimador que tenga un cierto toque de formalidad una vez que la ideología del partido que ha fusionado con el Estado haya desaparecido de hecho en las acciones de la propia pareja presidencial. Nadie más cree en los logros del Frente Sandinista, ni tampoco en su discurso, por lo cual es importante cimentarlo, ponerle un toque constitucional para poder referirlo a ello. Se hacen llamados para o recomendaciones para emprender acciones legales contra el régimen nicaragüense en instancias internacionales. ¿Quién puede responder estos llamados si quisieran así proceder? La primera es justicia, ¿no? Es decir, en un estado en donde no hay justicia, el primer deber de la comunidad internacional, el cual la comunidad en 2005 en la cumbre mundial incluso se ha comprometido, es proteger la población por medio de acciones de justicia. Una es la penal. La Fiscalía Argentina ha abierto una causa, incluso ha emitido una orden de captura internacional contra los principales responsables. Y la otra es, y sería interesante ver cómo se puedan también buscar a confiscar bienes o al menos congelar bienes de las personas principales responsables. Para eso hay marcos jurídicos en vigencia en muchos países, también acá en Suiza, donde estoy basado. Y lo otro es ampliar sanciones hacia todos los novos que hemos identificado en este último informe. Y eso aplica tanto a instituciones del Estado como a individuos, los cuales vamos a identificar en un informe más amplio que va a ser publicado a finales de este mes.
Y la otra es responsabilizar, como lo dijimos desde el principio, al propio Estado de Guatemala en el único foro que todavía le gusta de litigar. Bueno, hay una litigación contra Alemania en ese momento, pero es el país que más ha sido activo en la Corte Internacional de Justicia en demandar a otros países. Y aquí el flanco que ha abierto Nicaragua al sacarle la nacionalidad de casi 500 personas es bastante abierto en llevar Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia por violar sus obligaciones internacionales, particularmente bajo la Convención de 61, en el cual Nicaragua se compromete en no quitarle la nacionalidad por razones políticas a sus ciudadanos, y que es justo lo que sucedió con las 500 personas que ahora están despojadas de su nacionalidad.